Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hace un par de días comenzó a circular extraoficialmente la existencia de un posible caso de dengue en nuestra ciudad. En horas de la mañana de hoy, a través de prensa municipal, se brindó el informe oficial. Existe un caso sospechoso de dengue en Pehuajó, y para hablar de esto vamos a tomar contacto con el secretario de Salud de la municipalidad, el doctor José Pichetto, que está en línea. José, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. José, bueno, finalmente se confirmó la existencia de este caso sospechoso de dengue en nuestra ciudad. Contanos cómo surge la atención de este paciente. Sí, el paciente ingresó el día miércoles, en horarios de la tarde, con un síndrome febril, con mialgia, como si fuese un síndrome pseudogripal, y en el laboratorio, cuando ingresa por guardia, se constata que el paciente tiene un trastorno de las plaquetas, que si el nivel de plaqueta es bajo. Dentro de los diagnósticos diferenciales, uno es el dengue, pero hay otra cantidad de enfermedades que también pueden cursar con este tipo de sintomatología clínica y del laboratorio. Ingresa al hospital, es visto por el infectólogo del hospital, por el hematólogo del hospital, se tomó una muestra que se mandó a Pergamino, al Instituto Maestegui, para el diagnóstico diferencial de dengue. Sin embargo, el paciente se siguieron haciendo estudios y es muy probable que el paciente no tenga un dengue, porque el hematólogo constata que ya venía con un trastorno plaquetario desde hace mucho tiempo. Por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de dar una noticia, porque todo el mundo está muy susceptible con este tema del COVID-19. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico diferencial, no hablamos de que tenemos un paciente con dengue. Entonces, la noticia de la población tiene que ser muy cuidadosa, sobre todo en un momento como este, donde hay una sensibilidad muy específica y hay que tener mucho cuidado. No obstante, al paciente se le pidió la serología correspondiente, está en proceso, ya veremos si el resultado, pero el hematólogo junto con los clínicos y el infectólogo han encontrado en el paciente una serie de cosas que nos alejan al diagnóstico de dengue. ¿Tenía alguna patología anterior, algún cuadro anterior, una enfermedad que provocaba estos síntomas? Sí, tenía una alteración en análisis de sangre, que son de las plaquetas. Las plaquetas son unas células que sirven para la coagulación, que eso el paciente en su momento se lo citó y después creo que no concurrió, y ahí eso nunca quedó definido. Por lo tanto, revisando su historia clínica en el hospital, se empiezan a constatar esa cosa. El paciente continuó con más plaquetopenia. Plaquetopenia es el descenso, como te decía recién, de las plaquetas. El paciente está perfecto, clínicamente está muy bien. Se le hizo una transfusión de plaqueta. Acá no hay plaquetas, así que se tiene que mandar a pedir. Se mandó a pedir, se le hizo la transfusión, mejoró las plaquetas. No obstante, el hematólogo se orienta hacia un diagnóstico de una patología diferente. Bien. José, se trata de un paciente joven, ¿verdad? Es una persona joven. No sé si 32 o 37 años. Bien. ¿Es el único paciente en este momento que está en observación con este tipo de cuadros o con cuadros que pueden llegar a representar alguna de las enfermedades que hoy más nos preocupan? Internado, sí, es el único paciente que tenemos. Bien. Tenemos el otro paciente que estuvo internado de apellido Sosa, que también le habíamos pedido serología para COVID, pero el paciente fue positivo para influenza, por lo tanto no se procesa la muestra del instituto porque no es un COVID positivo. Este es el caso sospechoso que hubo en principio, el primer caso sospechoso. Exacto, el primer caso sospechoso que estaba en el hospital. El paciente que está internado en la clínica se está esperando el resultado. Bien. José, ¿cuánto tiempo lleva recibir los resultados para este caso que hablábamos, que hoy está catalogado como posible dengue? Y yo no te puedo definir bien, Andrea, porque eso lo hace el Instituto Maestegui. Normalmente no tendría que pasar más de 48 o 72 horas. Ni bien lo tenemos, por supuesto que lo vamos a comunicar. Bien. Pero no depende ya de nosotros. Pero sí, normalmente claro. los plazos serían esos.
Bien. En este caso, y vale la pena recordar, siempre que un paciente registre, fundamentalmente fiebre es el síntoma, digamos, particular para tomar la determinación de hacer la consulta médica. Sí, bueno, hoy nosotros la semana próxima vamos a hacer una conferencia con el director del hospital para dejar claro cómo quedó diagramado el hospital, porque va a cambiar un poco la atención, se va a dividir en consultorios febriles de adultos, consultorios febriles de pediatría, consultorios de pacientes de patologías prevalentes en otro lugar del hospital, como para que, perdón, para que la gente le quede claro eso y empecemos a trabajar de una manera reorganizada, sobre todo porque ahora empezamos en una época donde aparece la patología estival con muchos cuadros de neumonía, de síndrome gripales, en los chiquitos van a empezar con los cuadros de bronquiolitis y no queremos que se empiecen a mezclar las diferentes patologías dentro de la institución. Bien. Pero sí, todo paciente que tiene fiebre, que tiene dolor de garganta, que tiene dificultad respiratoria, por supuesto que tiene que consultar. Ahí estamos viendo porque el proceso, como hablamos muchas veces, es muy dinámico, los protocolos van cambiando y también lo vamos a ir adoptando de acuerdo a cada lugar. Acabo de terminar yo una reunión con el comité de crisis del hospital y estamos definiendo específicamente las cosas todos los días, las cosas por ahí, como te decía, son dinámicas y hay cosas que van cambiando. Bien. José, en muchos centros asistenciales ya se está haciendo una evaluación primaria del momento en el que pueda llegar el pico de contagios. ¿Lo evalúan aquí en Pehuajó? ¿Esperan ese pico de contagios para algún momento en lo próximo? Sí, a ver, estamos en realidad un poco, no digo adivinando, pero la realidad no tenemos estadística, Andrea, es la primera vez que pasa. Claro. Por lo tanto, no tenemos experiencias previas acerca de esto. Sí hemos visto en Pehuajó que la mayoría de los pacientes, todos los pacientes que han venido desde el exterior, hasta ahora ninguno ha registrado un síndrome febril ni sintomatología compatible. Y eso nos ayuda muchísimo para pensar que por ahora no tendríamos a corto plazo una gran cantidad de pacientes que concurran a los centros asistenciales. No obstante, nos hemos preparado para eso. La preparación está, el equipo está, así que bueno, veremos lo que pasa en los próximos 15 días, Andrea. Bien, estos 15 días todo el mundo los marca como muy importantes dentro de toda esta situación, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Yo reitero, necesitamos la colaboración de toda la población. Mirá, yo creo que a partir de esto, y lo discutíamos mucho hoy, va a haber un cambio, hasta te diría, en la propia institución, hospitalaria, en la clínica, donde sea. Nos va a ayudar a trabajar de una manera diferente y también para la población. Porque si uno mira, si la cantidad de pacientes que están concurriendo a la guardia, hoy han disminuido en un 80%. Claro. Entonces lo que significa que en realidad la patología que se atendía de guardia, la mayoría no era ninguna urgencia. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que haber toda una reestructuración del sistema de salud que creo que también nos va a servir para el futuro. Ojalá de alguna enseñanza nos sirva todo esto. No, yo creo que sí, yo creo que va a dejar muchas enseñanzas. Para todos, para los profesionales, también para que los profesionales estemos más unidos, trabajemos más en equipo, para que todo el personal empiece a entender de una vez por todas que la medicina se terminó con la figura omnipotente de un solo médico, sino donde el trabajo en equipo es importante, la coordinación y la planificación también, y por lo tanto yo creo que esa cosa, incluso para nuestros hábitos hogareños, esto viene para quedarse, Andrea, y yo creo que a partir de ahora el distanciamiento social tendría que ser permanente, porque en realidad no es que este virus va a desaparecer, seguramente este virus va a persistir como persisten los otros virus normalmente, como es el virus de la gripe, etcétera, y por lo tanto va a ser que los hábitos que nosotros estamos teniendo ahora aconsejados por el Ministerio de Salud, lo hagamos en forma permanente para siempre, es decir, que nos lavemos las manos como corresponde, cuantas veces sea necesario, que mantengamos el distanciamiento individual y estamos trabajando en empezar después a liberar la cuarentena en forma programada para que de nada sirve haber hecho todo este sacrificio como está haciendo la población para que luego empiece la concurrencia masiva y obviamente empecemos a tener circulación viral activa y que se nos llenen los hospitales. Ojalá se logre. José, muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Que tengas buen día. Bueno. José Pichetto, el secretario de Salud de la Municipalidad, confirmando entonces se activaron los protocolos para un caso posible de dengue. Es una información que hace 2 días venía circulando de manera extraoficial, por supuesto y como siempre, aguardando la confirmación oficial de las autoridades competentes. En este caso, es el único caso en observación hasta este momento, si bien los estudios que se siguieron haciendo en el mientras tanto, hasta que se reciban los resultados correspondientes del laboratorio, dan indicios de que podría llegar a descartarse el cuadro. Por supuesto que corresponde por protocolo realizar esta consulta. Por otra parte, se está hablando de una reestructuración de la atención en el hospital. Se van a dividir los sistemas de atención como para poder reorganizar la actividad, sobre todo teniendo en cuenta la llegada del otoño y la existencia de mayores casos que tienen que ver con complicaciones respiratorias y demás. Y finalmente, bueno, hablando de esto, ¿no? Que ojalá todo este contexto que estamos atravesando nos enseñe, en el mensaje de José Pichetto, a entender que los médicos no deben ser individualistas, que la comunidad no debe ser individualista, que debemos trabajar en equipo y respetarnos entre todos, que ojalá en algún momento algo nos haga entender que es de esa manera.